Qué gusto poder llegar a sus hogares en un programa más de los investigadores médicos. El día de hoy tengo el honor de compartir con el doctor Jesús Celedón. Él es médico, cirujano y especialista en traumatología y ortopedia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío, gracias por invitarme. Ok, vamos a iniciar hablando acerca de por qué usted decide estudiar medicina. ¿Qué fue eso que lo motivó a entrar a este maravilloso mundo? Bueno, creo que tiene mucho que ver que en el lugar donde yo crecí, donde yo nací, había bastantes dificultades de acceso a la salud. Y una de las principales dificultades era tener una mano amiga, una persona ahí cercano a la familia que pudiera velar por las enfermedades, sobre todo de algunos familiares. También creo que me marcó bastante en el aspecto personal que yo soy sobreviviente de un problema hematológico y eso nos ayudó muchísimo a vincularnos con el asunto médico. Creo que eso despertó en mí la chispa para decidir estudiar medicina. Y una vez que usted decide estudiar medicina, ¿por qué decide estudiar su especialidad, que es traumatología y ortopedia? En la zona norte del país, nuestro Matagalpa es uno de los lugares que se requiere bastante de ortopedistas y traumatólogos, sobre todo porque los espacios sociodemográficos participan bastante para poder sufrir o tener algunas lesiones y en esta zona es muy demandante el ortopedista. Ok, así usted nos hablaba de que en este tipo de zonas rurales de nuestro país es muy difícil tal vez el acceso que tienen este tipo de personas a la salud. Usted entonces me comentaba que es traumatología y ortopedia. ¿En qué consiste en esta especialidad y cómo ayudan a mejorar la condición de vida de los pacientes? Muchos niños tienen deformidades congénitas. También hay enfermedades crónicas que se complican con enfermedades que afectan el aparato locomotor y esto trae consigo la necesidad de buscar un ortopedista, un traumatólogo. Entonces eso es una de las cosas más importantes que nosotros hacemos, tratar de devolver la funcionabilidad al paciente de la manera más natural posible y luego, si no es esto posible, pues con algún procedimiento quirúrgico. Cuando hablamos del aparato locomotor, ¿a qué partes nos referimos? Cuando nosotros nos especializamos específicamente en lesiones músculo-esqueléticas. Entonces vamos haciendo segmentariamente el abordaje de cada patología, desde una patología de columna, desde una patología deformativa y así sucesivamente. Pero más que todo nuestro énfasis es en toda la parte músculo-esquelética. Nos comentaba, doctor, hablando un poco acerca de un caso específico que usted acaba de atender en el caso de ortopedia. ¿Nos podría comentar un poco más para que nuestros amigos televidentes también conozcan la historia? Claro que sí. Es un caso muy particular de una niña de 11 años que llegó a nuestra consulta. Yo todos los días sábados estoy por allá por la zona norte y atendemos todo tipo de pacientes, pero este paciente en particular es un pacientito que lleva 11 años sufriendo de dolores por deformidades y le hemos dado seguimiento, además de ofrecerle una cirugía reconstructiva que mejoró muchísimo la funcionabilidad y la calidad de vida, porque esta niña comúnmente estaba solo en su camita y no podía moverse de ahí, mientras que después de hacerle el procedimiento ya tiene más independencia para hacer sus actividades cotidianas que hace cualquier niño de esta edad. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de enfermedades? Algunas ocasiones están asociadas con déficits de ácido fólico, déficits nutricionales en la mamá durante la gestación, o a veces tiene una alta incidencia el asunto de genético, la parte genética. Hablaríamos entonces en este momento de ortopedia pediátrica. ¿Este tipo de problemas se pueden corregir desde edades tempranas? ¿Qué es lo más recomendable? Normalmente se prefiere hacer un chequeo anual de todos nuestros niños que
consiste en la evaluación desde el momento en que va iniciando a caminar, porque es en ese momento que nosotros como ortopedistas, como traumatólogos, nos damos cuenta cuando un niño camina de una forma o de otra y vamos viendo qué podemos hacer antes de que se complique. ¿Esos factores que usted indicaba se pueden ver desde el nacimiento del bebé? Sí, comúnmente a la hora del parto hay unos estándares y en esos estándares el pediatra, el neonatólogo, le dice al ortopedista: yo siento que tiene tal signo. Por poner un ejemplo, hay un signo que es bastante común y se hace una prueba que se llama ortolani y nosotros vemos cómo está la cadera. Si la cadera está bien formadita, eso nos permite detectar rápidamente y hacer un procedimiento antes de que esta cadera se desarrolle en una mala posición. ¿Cuál es el tipo de procedimiento que usted... Comúnmente es algo bastante básico. Hace una evaluación inicial del recién nacido. Por ejemplo, todo niño que nació y tiene un mes de vida, por ejemplo, no esperamos a que vaya a caminar ni a gatear, pero sí podemos ver la movilidad, la simetría de sus piernas, la simetría de sus miembros superiores y entre otras cosas, y así poder detectar algo a tiempo. Así es, muchísimas gracias, doctor. Escuchamos esta información de suma importancia, pero usted quédese con nosotros para seguir hablando de estos problemas que pueden afectar a su hijo o a su hija. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gabriela Miranda y yo soy médico del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Pharmalat. El coronavirus es un virus que se contagia muy rápidamente, pero que tiene menos mortalidad que virus de su misma especie, por ejemplo el SARS. La forma de contagio es a través de gotitas o de spray, los estornudos o la tos. Tarda 14 días aproximadamente en incubar. Vamos a utilizar medios físicos de prevención, el lavado de manos. Es importante recalcar que es a través de las manos contaminadas que puede también contagiarse esta enfermedad. En los momentos en los que estornudamos o tosemos, la manera correcta es cubriéndonos con nuestra manga o con un pañuelo, nunca directamente con las manos. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Laboratorios Pharmalat ha ideado una fórmula en la que podemos mejorar nuestro sistema inmune. Hablemos de Cevilat, Cevilat adultos y Cevilat Kid. En estos dos podemos reunir lo que es el magnesio, el zinc, también biomoléculas como los flavonoides, además de eso la vitamina C. Todos estos comprobados científicamente que intervienen o que tienen un papel muy importante en lo que es mejorar nuestro sistema inmune. Amigos, para prevenir ya tenemos estas estrategias. Primero, las medidas físicas y luego mejorar nuestro sistema inmune con Cevilat. Gracias por continuar con nosotros. Recapitulando, nos encontramos con el doctor Jesús Celedón. Él es médico cirujano y especialista en traumatología y ortopedia. Doctor, en esta parte del programa hablemos un poco acerca de qué otras patologías usted ha tratado. Muy frecuente en nuestro medio los problemas de columna. Muchos pacientes por el estrés, por conducir, etcétera, tienen, o por el trabajo que realizan, tienen comúnmente una o dos consultas semanales o mensuales por dolor en su espalda. También otras cosas que nosotros vemos con gran frecuencia son pacientes con lesiones deportivas. En Nicaragua estamos haciendo bastante deporte, sobre todo fútbol.
Y estos pacientes que nos están llegando comúnmente es por alguna lesión que ya estaba o la reactivaron al realizar un ejercicio de una manera inadecuada o sin precalentamiento. Es muy común los dolores lumbares, las lesiones deportivas, también pacientes que ya tienen lesiones por complicaciones en enfermedades crónicas, como los diabéticos. Una de las cosas que bastante nos consultan son pacientes que tienen algún tipo de úlcera o alguna lesión en la región plantar, y esto por la singularidad de que el paciente diabético no se percata, cuando ya tiene una neuropatía diabética, no se percata que tiene estas lesiones y ya nos acude en un periodo de tiempo algo retardado, podríamos decirlo. Hablaríamos entonces del pie diabético. ¿Cómo podemos identificar que un paciente tiene pie diabético? ¿Cuáles son los principales síntomas de alarma que van a permitir al paciente decir, yo puedo tener este tipo de afectación? Sí. Hay varios grados, hay clasificaciones del pie diabético, pero una de las principales razones que lleva al paciente diabético a detectar una complicación en su pie es que no percibe la sensación de dolor, y eso trae consigo pequeñas úlceras. A veces se ponen un calzado muy ajustado, a veces tienen algún tipo de problema inflamatorio asociado a enfermedades vasculares, o también tiene lesiones que ya estaban preexistentes y se complican más aún con la diabetes. Entonces, un paciente que llega con enrojecimiento, con dolor, o que tiene algún tipo de cambio de coloración en sus dedos, ya estamos detectando un pie diabético o un pie neuropático. ¿Es posible realizarse uno mismo algún tipo de diagnóstico en su casa? Sí, importantísimo es la detección precoz. Basta con el simple hecho de hacer un control sistemático de la glicemia y revisar el pie luego del baño y antes de acostarte, 2 veces al día, con 2-3 minutos que uno revisa el pie, más aún si tiene diabetes, es básico, muy básico. Hay pacientes que no tienen ninguna lesión ulcerada, pero al día están viendo una hiperkeratosis en la planta del pie, la gente le llama callos, y los deja pasar, pero debajo de ese callo se hace una lesión, y intentando quitar el callo se hace todavía más la lesión en un pie diabético. ¿Conoce usted, doctor, los medicamentos de Hipnobiofarma y cuáles usted ha utilizado para tratar este tipo de afectaciones? Claro que sí, tenemos ya más de 1 año y medio trabajando con Lintox. Lintox tiene muy buena aceptación, sobre todo en estos pacientes. Hemos dado seguimiento, además de la terapia curativa, también la parte preventiva en este tipo de pacientes, y ha sido muy buena la evolución clínica que han tenido con estos productos. Así es, doctor. Usted nos hablaba acerca de la prevención. ¿Qué puede hacer el amigo televidente que nos está viendo para prevenir este tipo de padecimientos? Principalmente tener un control sistemático o anual de toda la parte metabólica. Ejemplo, un examen en sangre anual para saber cuáles son mis niveles básicos en los que me mantengo metabólicamente, y asimismo poder tratar a tiempo algo antes que se haga una complicación. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Escuchábamos ahí información de suma importancia para usted y por supuesto también para toda su familia. En la siguiente parte nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar. Quédese con nosotros. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.
Doctor, las enfermedades virales no se detienen. ¿Nos podría decir usted cuáles son las que más problemas pueden causarnos? Las que causan más problemas en esta época, sobre todo, son las enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio superior. Inclúyase catarros, gripes, resfrío común y obviamente COVID-19. Y doctor, ¿nos puede decir quiénes son los más propensos a padecer de una enfermedad viral? El problema de la contaminación de la enfermedad viral es que estamos expuestos todos los que entramos en contacto con terceras personas, ya sea que lo recibamos en casa o nos expongamos por razones de salir fuera de ella. ¿Y a qué se debe a que unas personas son más propensas que otras? Eso se debe a dos causas primordiales. Uno es el infectante, qué tan enfermo esté, y el otro, la susceptibilidad o vulnerabilidad del que recibe el contagio. Doctor, ¿y nos puede decir cómo podemos reforzar nuestro sistema inmune ante estas enfermedades? Sí, Claudia, hay dos maneras importantísimas. Uno es para las personas que tienen una condición leve y que están en una condición óptima, pues pueden usar Cevilat, dado los componentes que Cevilat tiene: magnesio, zinc, betalaína, ácido ascórbico. Pero aquellas personas, Claudia, que son de más alto riesgo, pacientes renales, diabéticos, hipertensos, entonces al Cevilat se le tiene que adicionar Limtox. Doctor, y para quienes preguntan allá en casa si se puede tomar Limtox también combinado con medicina convencional, ¿hay algún problema con eso? No, Claudia, no hay ninguna interacción importante. El Limtox es un mejorador del sistema inmune en general y del cuerpo. Lo limpia, lo desintoxica y lo hace propicio para que casi cualquier otra medicación tenga un mejor efecto. Bueno, doctor, usted nos habló acerca de Limtox y de Cevilat. Ahora la pregunta es, si se podrían combinar estos dos productos, ¿la persona puede tomar ambos? Creo yo que es el complemento perfecto. Fíjate que el Limtox, como dijimos, es mucho más potente, digámoslo así, para enfermedades que están en una condición más severa. Y el Cevilat viene a adicionar los minerales y los micronutrientes que tiene para complementarse específicamente para el sistema inmune. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Los Investigadores Médicos, donde abordamos temas de su interés en materia de salud. Ya me acompaña el doctor Jacobo Aguilar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Mari, igualmente un gran gusto estar contigo compartiendo esta producción y desde luego con el doctor Jesús, también conociendo todo lo que hace él a través de la traumatología y ortopedia, que como nos damos cuenta son a especialidades bien importantes. Doctor, anteriormente hablábamos con el doctor Celedón acerca del pie diabético, pero me gustaría que nos comente un poco más acerca de las complicaciones. Claro que sí. Muchas gracias. Qué gusto estar compartiendo con ustedes. Una de las principales complicaciones de los diabéticos son las lesiones en sus pies, en la microvasculatura y la macrovasculatura. Y esto trae consigo grandes cantidades de costos para el país, pero también para el paciente. El paciente tiene que incurrir en costos adicionales para tratar problemas o complicaciones de la diabetes y en el peor de los casos podría llegar a requerir un procedimiento quirúrgico o una amputación si la lesión fuera demasiado complicada o que tenga peligro de fallecer incluso. Hay muchos amigos nicaragüenses que nos están viendo en este momento y pueden sentirse identificados con alguno de los síntomas que usted mencionaba anteriormente. Pero usted mencionó en este momento micro y macrovasculatura. ¿Qué es? Pacientes que tienen disminución en la sensibilidad, también tienen cambios en la coloración, en el llenado capilar de los pliegues, es disminuido. Entonces esas son las complicaciones que sin tocar al paciente uno lo va viendo y puede sospechar de que ya tiene el primer paso de esta complicación. Pacientes que tienen frialdad distal, pacientes que tienen cambio de coloración en sus dedos, pacientes que tienen inflamación en las regiones distales. Así es, doctor Aguilar. Hablábamos con el doctor Jesús Celedón, él es médico y cirujano, y nos comentaba un poco acerca del pie diabético. También hablábamos con él y comentaba que ya había utilizado los productos de Hipnobiofarma. ¿Cómo actúan estos productos? Interesante porque en
El doctor nos deja bien claro cómo una complicación es el pie diabético. Es casi la causa número 1 de amputación, más que casi los traumatismos. Y hablábamos contigo incluso lo que implica para una persona perder un dedo, o un pie, o la pierna, porque hasta esos extremos se llega. Y los productos de Innoviofarma contrarrestan todo el proceso oxidativo que lleva a este tipo de condiciones. El doctor habló al principio de que el pie diabético es resultado de una afección sobre los vasos pequeños y los vasos grandes que nutren las piernas, que nutren las extremidades inferiores. Pero también hay una neuropatía diabética. Se daña la terminación que lleva la señal nerviosa para experimentar dolor y todos los cambios que tienen que ver con movimiento. El pie diabético es una complicación que uno no quisiera tener, ¿verdad, doctor? Porque es una condición trabajosa, afanosa, complicada, que gracias a cirujanos ortopedistas, al hecho de la medicina biomolecular, van haciendo que se vaya restableciendo la disfunción del endotelio, esa capita que está por dentro de las arterias. Corrigen los productos en cuanto se pueda, que no esté muy avanzado, la excitación nerviosa, de tal manera que se vuelve a neuromodular adecuadamente. Y puede de alguna manera detenerse algo que se llama lipoperoxidación, cómo se van oxidando vasos y arterias importantes. Por eso creemos nosotros que medicina biomolecular, aunada a los esfuerzos y a la minuciosidad que tienen acciones como la del doctor Celedón, vienen a ser coadyuvantes importantes en su práctica. Doctor, ¿cómo son los inicios de este proceso oxidativo? Toda vez que nosotros, de alguna manera, te decía yo, vivamos, nos vamos oxidando, ¿verdad? Y cuando uno tiene desarrollada una patología, obesidad, diabetes, entonces la producción de radicales libres se incrementa. Eso hace que el cuerpo vaya sufriendo oxidación a casi cualquier nivel. Entonces esa producción de oxidación causa un daño bien importante sobre la micro y la macro vascularidad. Se establecen, se desarrollan, y si no se tratan a tiempo, eso continúa hasta obliterar, cerrar, estrechar o dañar la conducción nerviosa. ¿Cuál es el consejo, doctor, que usted le daría a todas las personas que tienen este tipo de padecimiento? Bueno, la base fundamental es prevenir, y basta con invertir un tiempo básico después del baño, antes de acostarse, en revisar estos pies en los pacientes diabéticos. Una de las cosas importantísimas. Segundo, tener un control metabólico apropiado para que no haya ningún desnivel, ningún descontrol, y que sea óptima el momento de tratarlo y no una complicación mayor. Creo que con esas dos cosas muy básicas se logra muchísimo y el paciente se evita muchos costos. ¿Cómo podemos realizar este control metabólico? Con una prueba de glicemia. Hay dispositivos bastante domésticos que basta con una prueba en la mañana o en la tarde y ir modificando las terapias con antidiabéticos o con lo que el paciente esté tomando comúnmente. Doctor, mencionábamos uno de los medicamentos de la línea de Innoviofarma, como es el Diabesol. ¿Cuáles son sus componentes y cuál es la dosis recomendada? Cuando uno habla de todos los componentes, es obligado a hablar igualmente de Limtox, ¿verdad? Para hacerlo como preámbulo y como base. Sin embargo, la adición ya más específica del Diabesol es importante. Toda la composición a base de glicinato de cobre, a base de colina, de ácido alfa lipoico y de la delfinidina, tenemos ahí un resultado fabuloso, ¿verdad, doctor? Logramos de alguna manera disminuir la resistencia que el cuerpo tiene a la insulina. Mejoramos la producción de las células beta pancreáticas. Y el ácido alfa lipoico tiene estudios reconocidos sobre mejora de lo que es la neuropatía diabética. La colina, el ácido alfa linolénico, que es el omega 3, que tiene protección vascular. Creo yo, doctor, que a ti como a tus colegas y a la gente que trabaja a diabetes, que es una
enfermedad que requiere de una condición muy especial, y tú lo ves representado en el pie diabético, Diabesol va a ser punta de lanza en la propuesta terapéutica, sobre todo por las complicaciones tan importantes que hay, y obviamente, como tú dices, lo importante sería empezar a darlo antes de que se establezcan esos problemas. Doctor, ¿cuál ha sido la experiencia que ha tenido usted utilizando estos productos? Ha sido muy gratificante. Realmente la tasa de mejoría de los pacientes es por encima del 95%, y la accesibilidad de los fármacos para el paciente es una de las cosas bastante buenas que tiene, pues, el laboratorio, porque es accesible y sobre todo es fácil para que el paciente se adecue a una terapia ya establecida. Entonces tiene muy buena aceptación, incluso por parte de los pacientes y familiares de pacientes que tienen condiciones similares, y están viendo el efecto en poco tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y eso les anima a seguir recomendando estos productos también. Doctor, un mensaje final para la prevención. Antes que tengamos una complicación, es preferible invertir un poco de nuestro tiempo para poder evitar complicaciones mayores. Muchísimas gracias, doctor Jacobo. Algo importante es que todos tenemos que saber que la medicina biomolecular que usted va a tomar, obviamente viene presentada en polvito para disolver o en cápsulas, pero no son componentes químicos. Hemos tenido que utilizar cápsulas debido a la composición. Imagínate que la delfinidina es un pigmento valiosísimo extraído de una rosa. Entonces es algo que su condición de extracción ha requerido una gran minuciosidad. Entonces hoy día podemos saber que una capsulita es únicamente el vehículo, pero que no es un compuesto químico sintético. Eso se lo digo al público porque es importante pensar que si esas cápsulas son naturales, alguna presentación tuvo que tener, y esa aclaración la hacemos para que la gente se sienta confortable, confiada y segura. Y de nuevo, visiten al especialista, vayan prontamente. El caso que nos presentaste, doctor, ejemplifica muy bien cómo consultas al tiempo. Lograron detener el sufrimiento de este niño, que obviamente pudo haber sido detenido antes. Y cuidado con el pie diabético, no se confíen, hay que ir al diabetólogo, al internista, al médico integral y al ortopedista. Y ya para finalizar, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está localizada su clínica? Ok, estamos en Ecodiagnóstica, en Managua, en Bolonia. También estamos en el Hospital Carlos Roberto Güemes, y allí realizamos todo tipo de procedimientos, cirugía y seguimiento con estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor Jesús Celedón, y por supuesto también al doctor Jacobo Aguilar. Y gracias a usted, amigo televidente, por habernos acompañado en un programa más de Los Investigadores Médicos.